El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Cordial saludo para toda nuestra audiencia de nuestro programa Salud con HMB. Aprovecho esta ocasión para pedirles y recomendarles especial cuidado en esta temporada invernal. Hemos estado recibiendo muchos pacientes, hemos visto cómo los accidentes han aumentado. Les recomiendo a todas las personas que usan vehículos tipo motocicleta extremar las precauciones. Se están presentando derrumbes en las vías, caídas de objetos, de piedras. Esto ha hecho que la siniestralidad aumente. Entonces, mi recomendación, mi invitación a tomar precauciones, a evitar los desplazamientos durante esos momentos de lluvia torrencial y a tomar todas las precauciones necesarias cuando hagamos los desplazamientos. Estamos adelantando diferentes actividades administrativas para consolidar nuestros procesos administrativos con las diferentes EPS. En este momento también adelantamos la nueva contratación, realizamos las diferentes reuniones, estamos ofertando todo el portafolio del hospital. Nuestro mayor esfuerzo se encamina a buscar que las EPS contraten todos nuestros servicios. Esto facilita la atención de todos ustedes y evita que sea necesario desplazarse a otras ciudades para recibir servicios. Dentro de toda esta dinámica, constantemente nos reunimos con las EPS, conciliamos nuestras cuentas médicas, revisamos nuestros procesos de facturación y de auditoría para que finalmente estas cifras estén precisas para las dos partes y el flujo de recursos ingrese a nuestra institución, lo que nos permite continuar nuestro apropiado funcionamiento, mantener a nuestros proveedores al día y que los salarios de los colaboradores de esta institución se paguen puntualmente. Nos encontramos en la búsqueda de profesionales para cumplir con una buena oportunidad para brindarles a ustedes esas citas a tiempo. En ese proceso estamos en la consecución de un profesional del área de reumatología. Reumatología es un servicio que con frecuencia es solicitado por otras especialidades. Estamos tratando de hacer una negociación con un profesional que ha trabajado en el área, que tiene una amplia y vasta experiencia, un profesional formado en la Universidad de Barcelona, España. Entonces, este fin de semana va a visitar nuestras instalaciones y pues estamos adelantando ese proceso de negociación con el ánimo de ofrecerles a ustedes este servicio que es tan necesario para toda nuestra comunidad y nuestra población. Es preocupante el índice y el número de casos que constantemente se presentan de patologías relacionadas con cáncer. Es una enfermedad que cobra muchas vidas. Es necesario que nosotros seamos responsables, mantengamos un estilo de vida sano, tomemos nuestras propias precauciones. Una de las de mayor incidencia es el cáncer gástrico. El cáncer gástrico cobra muchas vidas. Nosotros en el hospital contamos con un gastroenterólogo que a través de diferentes pruebas como endoscopias, colonoscopias, biopsias,
nos ayuda a detectar esta patología en estadios tempranos. Eso facilita el tratamiento y disminuye la posibilidad de muerte. Entonces vamos a hacer hoy una pequeña introducción. Espero que estén atentos, que tengan muy presentes las recomendaciones del profesional. Es uno de nuestros nuevos médicos, el doctor Julián Ferreira, quien les dará este pequeño informe para todos ustedes. Con referencia al cáncer de estómago, hay muchas cosas importantes para señalar. Primero que todo, pues es una enfermedad que a nivel global y a nivel nacional sigue ocupando los primeros 3 lugares en cuanto a presentación, es decir, dentro de los cánceres en general siempre está dentro de los 3 primeros lugares. Y eso también incluye la mortalidad por cáncer, es decir, dentro de todos los pacientes en el mundo y en Colombia que mueren por cáncer, el cáncer de estómago está casi que siempre dentro del ocupando el segundo lugar en ese ranking. Por lo tanto, se reconoce que se deben hacer grandes esfuerzos tanto para su diagnóstico como para su tratamiento en general, en miras sobre todo a tratar de mejorar un poco estos niveles de mortalidad y sobre todo pues mejorar la calidad de vida de los pacientes. El cáncer de estómago se define como un tumor maligno que aparece en cualquier parte de dicho órgano. El estómago es un órgano bastante complejo, viene inmediatamente después del esófago. El esófago es el tubo que lleva la comida desde la boca. Los alimentos pues una vez han sido iniciados en el proceso de la digestión con la masticación, el esófago los lleva al estómago, que es ese órgano complejo que distiende bastante y que tiene varias partes, varias porciones, por decirlo de alguna manera. Inmediatamente el final del estómago se comunica con el inicio del intestino delgado. Es por eso tiene una posición bastante estratégica, juega un papel fundamental en el proceso digestivo, produciendo múltiples elementos, sustancias que participan en la digestión, enzimas que degradan los productos de esa digestión. Y bueno, los tumores gástricos, los tumores malignos gástricos, o sea, el cáncer de estómago, se puede localizar en cualquiera de las porciones del mismo, ocasionando pues diferentes tipos de síntomas dependiendo de su localización en general. El cáncer de estómago, digamos que tiene un gran sinnúmero de síntomas, muchos de ellos digamos que van a depender de la localización del tumor. Digamos que cuando el tumor del estómago está localizado en el sitio donde el estómago se une con el esófago, los síntomas predominantes van a ser los de dificultad para el paso del alimento, es decir, lo que se denomina disfagia, es decir, los alimentos que vienen desde el esófago van a pasar con dificultad al estómago y van a dar esa sensación de dificultad al tragar, por decirlo de alguna manera. Eso se denomina disfagia. Cuando el tumor del estómago, el cáncer del estómago, está localizado en otro sitio diferente al que acabo de mencionar, pero no está obstaculizando el paso de la salida de los alimentos, puede causar episodios de sangrado. Entonces se manifiesta ya sea por anemia, ¿sí?, o por evidencia de esos sangrados, es decir, el paciente puede presentar vómitos con sangre o sangrados en las deposiciones. Esas deposiciones a veces se ven oscuras, parecido como a la brea, o la gente comúnmente lo denomina parecido al cuncho del café, es decir, unas deposiciones oscuras, líquidas, que se denominan melenas. Otra forma de presentación es si su localización es en ese sitio que acabamos de mencionar, en el que se une a la primera parte del intestino, entonces ocluiría el paso de los alimentos hacia el intestino, de tal manera que los alimentos se represan y no tienen por dónde pasar al intestino de una forma fácil. Por lo tanto,
esa manifestación sería vómito, vómitos a repetición. Si hay algo que ocurre con este tipo de cáncer es que los pacientes pierden peso de forma acelerada. En unos 6 meses, digamos que los pacientes pueden llegar a perder hasta más de 10 kilos. ¿Qué es importante resaltar acá? Cuando los cánceres de estómago tienen este tipo de manifestaciones, cuando los síntomas son así de predominantes, generalmente y de forma muy desafortunada, el cáncer está en un estadio avanzado, tanto local o a distancia, como a distancia. Entonces, ¿qué queremos también resaltar acá? Que hay dos formas de presentación global. Una de ellas es el cáncer temprano y otra de ellas es el cáncer avanzado. El cáncer temprano es aquel que es pequeño, en general mide menos de 2 centímetros, pero que en su profundidad no ha llegado a comprometer estructuras importantes. Es decir, es un cáncer superficial. Desafortunadamente este cáncer no da síntomas, entonces es un cáncer que se encuentra generalmente en pesquisas, es decir, en estudios de tamizaje o en pacientes que de alguna manera pues son sometidos a la endoscopia de forma temprana y se les logra detectar. Entonces, por el otro lado están los cánceres de estómago que ya son un poquito más avanzados en su profundidad y van a necesitar pues del tratamiento convencional. La gran diferencia entre los dos tipos de cáncer de estómago, es decir, el cáncer temprano y el cáncer más avanzado, viene siendo pues la modalidad de tratamiento que es la que se puede someter el paciente y finalmente la posibilidad de éxito y de sobrevida, digamos, a 5 años, que es como se manejan las cosas en estos estudios que se hacen usualmente sobre cáncer de estómago. Aquellos a los que se les detecta de forma temprana y ese cáncer es todavía inicial, todavía incipiente, digamos que la mayoría de los pacientes, más del 90% a 5 años, pueden estar vivos, mientras que cuando se detectan los cánceres de estómago un poquito más avanzados, esto baja como solamente, digamos que el 40% a 5 años llegan a tener una sobrevida. Hay muchos factores de riesgo en ese caso para el cáncer de estómago. Uno de ellos pues sigue siendo la edad. Digamos que en general el cáncer de estómago afecta a personas por encima de los 50 años. Sin embargo, hay que estar pendientes en pacientes más jóvenes, puede ser de 40 años, que presenten algún síntoma digestivo, manifestaciones de sangrado, aquellas pérdidas de peso inexplicable, anemias de forma inexplicable, y sobre todo en esos pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer de estómago, sobre todo en primer grado, papá, mamá, hermanos o hijos. De igual forma, cuando hay cánceres del sistema digestivo en la familia que se hayan presentado también a edad temprana. Otros de los factores de riesgo son algunas lesiones que se presentan en el estómago que se han detectado en endoscopias previas. Esas lesiones se llaman precursoras de cáncer. Está la gastritis atrófica, están los pólipos adenomatosos, está la presencia de displasia en el estómago. Todos esos pacientes deben ser seguidos de forma estrecha para identificar de forma oportuna la aparición de un cáncer de estómago. Con relación a otro factor de riesgo que es la presencia del Helicobacter pylori, es importante resaltar lo siguiente: la sola presencia de dicho factor, o sea, la sola presencia del Helicobacter pylori no es suficiente para desarrollar un cáncer de estómago, es decir, debe estar en congruencia con muchos otros factores para poder llegar a desarrollar el tipo de cáncer de estómago. De igual manera, no todas las familias de Helicobacter pylori que se han identificado son formadoras de cáncer, es decir, no todas las cepas, no todas las familias de Helicobacter llevan a esta enfermedad. Por lo tanto, la sola presencia, el solo diagnóstico de Helicobacter pylori en una endoscopia no es igual a cáncer de estómago, ni es
definitivamente formadora de cáncer a futuro. Tiene que ser discutido con tranquilidad en el consultorio del especialista este resultado una vez haya sido obtenido. Es importante que los pacientes que tienen historia de familiares con cáncer de estómago, como ya acabamos de mencionar, en primer grado, o que han tenido también cáncer de órganos digestivos diferentes al estómago, pero también ha sido en edad temprana, sean sometidos a endoscopia de forma temprana. De igual forma, frente a cualquier síntoma digestivo superior de los que mencionamos, debe ser realizada una endoscopia de forma temprana. Hoy en día se sabe que la endoscopia es el mejor método para el diagnóstico de esta enfermedad. Hoy en día las tecnologías asociadas a la endoscopia permiten identificar de una forma adecuada esas lesiones tempranas o precursoras. Y de igual forma, cuando se identifican esas lesiones tempranas en el estómago, muchas veces el tratamiento que se les debe realizar se puede optar por un método endoscópico de resección que es curativa. Es decir, no todas las veces se va a requerir de una cirugía grande, pero hago la aclaración, es para casos específicos en que se detectan lesiones tempranas. ¿Quién determina que es una lesión temprana? Bueno, hay que hacer varios estudios, dentro de ellos, después de la endoscopia debe hacerse algún otro tipo de estudio de profundización, pero una vez que el especialista ha determinado que es una lesión temprana, se pueden practicar procedimientos endoscópicos curativos. De igual forma, esas lesiones precursoras muchas veces se les puede hacer tratamiento de forma endoscópica, llevando a prevenir de esa manera la aparición más tardía de una lesión tumoral maligna. En el cáncer de estómago también otros factores de riesgo identificados pues son el consumo excesivo de alcohol, el consumo en general de cigarrillo, y los consumos de algunos alimentos como los nitritos, pues que vienen sobre todo en las carnes procesadas, las carnes en conservas y demás. Todos estos son factores de riesgo que van a ir asociados a otros que van lesionando la mucosa del estómago y va cursando pues su camino hacia lesiones tempranas y posteriormente al cáncer de estómago como tal. Respecto al tratamiento ya del cáncer que no es temprano, sino del cáncer que es en estadios más avanzados, pues es bastante integral. Se requiere siempre la participación de un grupo interdisciplinario en el que se va a decidir el orden del tratamiento a seguir, pero en general se tienen que realizar sesiones de quimioterapia, radioterapia y es fundamental la posibilidad, todas las veces que se pueda, el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico juega un papel fundamental en el tratamiento del cáncer de estómago. Siendo el estómago pues un órgano fundamental en el sistema, en la participación en la digestión, pues generalmente después de que ha sido operado, ya se haya practicado una resección parcial o total del mismo, hay varios cambios en el día a día de estos pacientes. Muchas veces los cambios pues obviamente se dan en cuanto al tránsito intestinal, hay algunas sintomatologías que pueden aparecer después de que se ha practicado la cirugía, pero digamos que son individuales los cambios. Muchos pacientes no tienen ninguna gran afectación, otros van a necesitar algunas veces suplencias de algunas vitaminas que se benefician, pues que se ven netamente afectada su absorción, sobre todo porque el estómago juega un papel fundamental en el metabolismo de dichas vitaminas, pero en general es muy bien tolerada la cirugía, sobre todo que los pacientes que tienen ese tipo de tumores presentan síntomas bastante desagradables relacionados, y una vez se ha practicado la cirugía pues desaparece todo ese sinnúmero de síntomas y bueno, aparece una mejor calidad de vida. La mejor forma de prevenir el cáncer de estómago es prevenir la exposición a los factores de riesgo que acabamos de mencionar. Entonces es muy importante tener una dieta muy saludable que incluya
antioxidantes, dentro de los cuales están muchos vegetales, evitar el consumo excesivo de carnes procesadas, de carnes rojas, de igual forma la práctica de ejercicio, evitar la ingesta de alcohol, abolir absolutamente el consumo de cigarrillo, en general y en relación a la presencia de lesiones precursoras, siempre que sea tratado por un especialista, ya que se determinará si dichas lesiones precursoras como pólipos o la gastritis atrófica o las áreas de displasia en el estómago se pueden tratar por vía endoscópica. Y finalmente, pues la presencia del Helicobacter pylori siempre debe ser tratada por un profesional de la salud, un médico, y siempre debe tratarse dicha infección con terapias de erradicación que afortunadamente están muy a la mano, son bastante asequibles y se puede lograr siempre esa erradicación de forma adecuada. En general, siempre los pacientes que presenten signos digestivos, como por ejemplo los que mencionamos, la presencia de manifestaciones de sangrado digestivo, la pérdida de peso acelerada, de forma inexplicable, una anemia que está en estudio, de la cual no se tiene una causa especificada, la sensación de llenura rápida, vómitos que no se explican, la dificultad para pasar el alimento, todos esos síntomas deben ser vistos de forma inmediata por un especialista. De igual forma, los pacientes asintomáticos pero que tienen historia familiar de presencia de cáncer de estómago deben ser evaluados por un especialista para determinar cuál es el mejor momento para empezar el estudio endoscópico. Por ello, pues los invitamos a que tengan contacto con sus sitios y sobre todo con los médicos de primera mano, de primera línea, los médicos en los primeros niveles que los orientarán de una forma adecuada cuándo deben consultar con su especialista. En el Hospital Manuel Beltrán contamos con el servicio de gastroenterología disponible todo el tiempo para que puedan acceder a una consulta especializada, y de igual forma tenemos disponible el servicio de endoscopia digestiva básica y avanzada, en el que se pueden tanto diagnosticar lesiones como tratar muchas de ellas de forma endoscópica mínimamente invasiva. Recibir atención humanizada y trato amable. Tengo derecho a recibir un trato amable, cálido y cortés de los colaboradores del hospital durante mi atención, respetando mi dignidad humana, cualquiera que sean mis creencias y costumbres. Preguntar, expresar mis inquietudes y ser escuchado. Tengo derecho a comunicar tranquilamente al equipo de salud, asistencial y administrativo mis inquietudes, a realizar preguntas respecto a mi tratamiento o el de mi familiar, trámites, costos, entre otros, y a recibir respuesta de ellos de manera amable, clara, confiable y completa. Recibir información integral y capacitación en el cuidado de mi salud. Tengo derecho a recibir información integral, a ser capacitado y entrenado en el cuidado de mi salud junto con mi familiar o cuidador. Recibir atención preferencial. Tengo derecho a recibir atención preferencial según mi condición de discapacidad, persona mayor, gestante o menor de edad, al igual que toda persona que haga parte de la población en situación o condición de mayor vulnerabilidad. Recibir atención oportuna, segura y continua. Tengo derecho a ser atendido por personal debidamente calificado, quienes cuidarán mi vida y mi salud, y recibir de ellos una atención oportuna, segura y continua que responda a mis necesidades de salud. Decidir sobre mi tratamiento, consentimiento informado. Tengo derecho de aceptar o rechazar cirugías, tratamientos, procedimientos o la participación en investigaciones científicas, dejando expresa constancia escrita de mi decisión o cambio de opinión. En caso de inconsciencia, minoría de edad o cualquier otra incapacidad definida por la ley, mis familiares o representantes serán quienes ejerzan este derecho. Recibir atención con privacidad y confidencialidad.
Tengo derecho a que se me respete la intimidad en la atención y a que se me mantenga la confidencialidad sobre mi enfermedad y el contenido de mi historia clínica. Recibir atención segura. Tengo derecho a que se me proporcionen los medios adecuados y disponibles para evitar el daño a mi integridad física. Participación social. Tengo el derecho de representar apropiadamente ante las diferentes instancias de participación establecidas dentro del Sistema General de Seguridad Social en salud al usuario, paciente, familia y la comunidad. Derecho a solicitar y recibir una segunda opinión médica. Recibir una segunda opinión médica si lo desea y que su asegurador valore el concepto emitido por un profesional de la salud externo. Se podrá acceder a este derecho siempre y cuando las especialidades solicitadas se encuentren habilitadas en la entidad y cuyos especialistas se encuentren más de uno en el momento. Brindar trato amable y respetuoso. Tengo el deber de ofrecer un trato amable y respetuoso a todas las personas con quienes me relaciono en el hospital, especialmente al momento de solicitar información. Cuidar mi salud y seguir indicaciones. Tengo el deber de procurar el cuidado de mi salud y la de mi comunidad, suministrando información relacionada con mi salud de forma veraz, clara y completa, acatando las instrucciones brindadas de manera integral, siguiendo las indicaciones del tratamiento y preparación para exámenes o procedimientos, los cuidados en casa y la fórmula médica que defina el equipo de salud durante mi atención, involucrando a mi familia o acudiente para que me acompañe y asuma con responsabilidad mi cuidado, atención y tratamiento. Cuidar los recursos físicos de la ES Hospital Regional Manuela Beltrán y contribuir con el medio ambiente. Tengo el deber de cuidar las instalaciones, muebles, equipos y demás elementos del hospital, contribuir con el depósito correcto de desechos reciclables o no reciclables de acuerdo con la señalización de los recipientes, ayudar con el ahorro de agua y cuidar nuestro medio ambiente. Aportar toda la documentación necesaria requerida para el cobro de los servicios prestados por la ES Hospital Regional Manuela Beltrán. Tengo el deber de aportar toda la documentación necesaria requerida para el cobro de los servicios prestados por el hospital. Asistir puntualmente a las citas y los procedimientos programados. Tengo el deber de llegar a tiempo a las citas o procedimientos programados o cancelarlos con la debida antelación.